¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Hoy vamos a abordar el tema sobre el cambio en las expectativas económicas en el 2022 a raíz de los acontecimientos recientes. Sin duda, la invasión de Rusia en Ucrania hace un cambio importante en las expectativas económicas. Fundamentalmente podríamos decir en dos direcciones. El crecimiento económico va a descender o va a ser menor al que se preveía por los organismos internacionales, y sin duda la tasa de inflación en el mundo y en las regiones va a tener un repunte por algunos elementos que vamos a considerar. Las primeras consecuencias de esta invasión de Rusia a Ucrania, pues son las medidas tomadas por Estados Unidos y por la Unión Europea, donde prácticamente cierran las llaves económicas, comerciales, financieras y bancarias para paralizar, podríamos decir, el funcionamiento económico en Rusia. De manera inmediata los mercados se convulsionaron a mediados de la semana, pero paulatinamente retornaron a la tranquilidad, y de hecho al cierre el viernes pasado hubo una ganancia generalizada de las bolsas accionarias, la bolsa de valores de las distintas regiones del mundo. Y en el caso mexicano, incluso la Bolsa Mexicana de Valores tuvo una recuperación del 2%. El tipo de cambio en México anduvo en 20.35 al cierre de la jornada del viernes, es decir, retornó a las condiciones previas al conflicto, pero sin duda el precio internacional del crudo, los de referencia, el Brent, anduvo en el umbral de los $100 por barril, y la canasta de petróleo mexicano pues cierra el viernes en $89 por barril. Los costos económicos, pues cambia el rumbo de las expectativas en estos dos ámbitos. En materia de crecimiento económico a nivel mundial y a nivel regional, y en las tasas de inflación. En el caso de la economía mundial, hay algunos ajustes tomando como referencia la estimación del Fondo Monetario Internacional, que pueden verla en el recuadro. Estamos haciendo algún ajuste inicial, preliminar, si lo quieren ver así. Se estimaba que en el 2022 la economía mundial iba a crecer 4.4%. Nosotros estamos haciendo una estimación y se ajustará a 3%. Hay una reducción en el crecimiento económico del 2022, y en el 2023 se ajusta de 3.8 a 1.8%. Es decir, se contrae, se reduce la expectativa de crecimiento económico a nivel mundial. En la Unión Europea tenemos en su conjunto que va a haber un ajuste de 3.9% a 1.9% en el presente año, y de 2.5% a 1.5% en el 2023. En la economía de Estados Unidos también veremos ajustes en las expectativas, repito y subrayo. Son los cambios que ahorita, en una visión preventiva, en una proyección preliminar, estamos ajustando este crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos, que en el 2022 estaría ajustándose de 4% a 3%, y en el 2023 de 2.6 a 1.6%. En el caso de la economía mexicana también veremos ajustes en las expectativas de crecimiento económico. La preveíamos inicialmente con un crecimiento que consideró el Fondo Monetario de 2.8%, se ajusta a 1.6%. En el 2023 se estaría ajustando del 2.7% a 1.8%. Sí, en el caso mexicano, evidentemente,
traemos una inercia de descenso en el comportamiento de la actividad económica nacional. Rusia es el líder en el abasto de trigo, de fertilizantes y de urea. Y por lo tanto, la escasez de estos productos evidentemente va a generar incremento de precios a nivel mundial. Y como decimos, el caso de las expectativas del precio internacional del petróleo en los referentes, tanto en el Texas como en el Brent, pues van a estar por encima del umbral de los $100 por barril. Esto evidentemente va a estar modificando las tasas de inflación a nivel mundial. En el caso de la zona europea, es decir, en la Unión Europea, la tasa de inflación al mes de enero estuvo sobre 5.6%. Estamos hablando cuando el panorama en el 2019, el 2018, la inflación anduvo por el orden del 3%, bueno, pues prácticamente se dobló sobre el 5.6%. Alemania tuvo una tasa de inflación de 5.1%, Reino Unido de 5.5%, Francia de 3.3%, España de 6.1%. Estados Unidos tuvo un reporte de inflación de 7.5%, su tasa más alta desde 1982. Brasil, una inflación de 10.6%, Chile de 7.7% y el caso de México, la tasa de inflación en enero, en términos anualizados, de 7.1%. Esto es claro que para el caso mexicano, pues nos genera un panorama, una expectativa, un escenario complicado en el comportamiento del crecimiento económico del Producto Interno Bruto. Ya lo habíamos comentado, el Producto Interno Bruto de México viene disminuyendo, se viene debilitando prácticamente desde junio del año pasado y termina con una tasa negativa en el cuarto trimestre del 2021. Aun cuando el crecimiento fue robusto, con el último reporte del INEGI de 5%, lo cierto es que cuando vemos la tendencia de junio hacia adelante del año pasado, es el ritmo de crecimiento del producto viene disminuyendo de manera paulatina. Y la tasa de inflación, cuando revisamos a la primera quincena de febrero, pues la inflación nuevamente repunta. Subió a 7.22% la tasa de inflación en México. Y tenemos dos elementos a considerar, decíamos, incremento de las materias primas e incremento en el petróleo a nivel internacional. Dos factores importantísimos, por un lado, para la movilidad de personas y mercancías, y en los insumos industriales de las empresas tendremos incremento de costos. Por lo tanto, es muy probable que la tasa de inflación del país cierre, repito, es una estimación preliminar, sobre la línea del 8%. Y consecuentemente, el Banco de México va a tomar determinaciones endureciendo su política monetaria. ¿Qué estamos esperando? Para el 24 de marzo, la tasa interbancaria de referencia del Banco de México va a subir probablemente de 6 a 6.25 y puede ser que se determine un incremento de medio punto porcentual. Es muy probable que incluso pueda estar en la línea del 6.5%. Y para el 12 de mayo del año que corre, seguramente tomará la Junta de Gobierno del Banco de México otra determinación de incremento en la tasa de referencia de 1/4 punto porcentual. ¿Qué estamos diciendo? A mayo es probable que la tasa de referencia del Banco de México puede estar en la pauta de 6.75%, que implica el encarecimiento de créditos y de financiamiento de todo orden. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la expectativa? Lo cierto es que México
está en un escenario de estanflación. Esto significa falta de crecimiento con incremento de precios. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, done sangre.